La primera xerrada que farem és el títol que li hem posat, és el paper de l'habitatge en el capitalisme, i quan parlem de quina relació té amb el capitalisme parlem de que no estem parlant que diguéssim d'una crisi eventual o d'una qüestió casual, no? En la situació en la que ens trobem, sinó que parlem de com una manera d'accedir a l'habitatge, com és el lloguer, genera de forma sistemàtica desigualtats i relacions d'explotació. I és una mica aquest com l'element que ens porta a situar una mica el debat en aquests termes. Llavors, de ponents avui tenim la Irene, que serà la segona en parlar després de l'Isidro. La Irene és companya del sindicat des dels seus inicis, ara mateix està més vinculada al sindicat de l'Hospitalet, que és on ella viu, i com tenim sindicat a l'Hospitalet, doncs això fa que ho afavoreixi una mica. És antropòloga, especialista en qüestions de tropologia econòmica, sobretot lligada també a la qüestió de l'habitatge, que és on ha aprofundit més la seva recerca, i la Irene ens parlarà, com després de l'Isidro, una mica més del paper del sindicat en aquest context en el que ens trobem, de crisi una mica sistèmica però continuada en relació al lloguer i de com el sindicat intervé en aquest marc a través de la seva acció política, etc. I també ens acompanya l'Isidro López, que és també company de lluites, ell sobretot està vinculat a l'Institut ODM, on fa recerca militant sobre la qüestió de l'habitatge i també és sociòleg, expert en aquest àmbit, i també té obres importants on discuteix sobretot aquesta qüestió, de com el model que diguéssim econòmic espanyol s'ha recolzat sobre el totxo i com aquest ha generat els desastres econòmics que ja tots coneixem bastant a nivell del sindicat i socials, i els efectes que ha tingut. I així li passo la paraula a l'Isidro, que ens faci una mica un context de quina és la situació ara mateix a nivell espanyol amb la qüestió del lloguer, y ya está. Y sin más, pues le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como ha fallado como el ponente que iba a hacer un poco el marco global, pues yo muy deprisa, sí que me gustaría como recordar que la cuestión de la vivienda y en concreto la cuestión urbana pues es algo que ha sido completamente central en el ciclo de recomposición, de reestructuración del capitalismo el largo, el que viene desde la crisis de los 70, etcétera, etcétera, con toda la crisis industrial, toda lo que se llama la globalización, etcétera, etcétera. La vivienda ha sido fundamental, porque no tanto como vivienda, pero sí como algo que, aunque suene así como muy técnico, hemos sufrido en nuestras carnes bastante, y es la dualidad que tiene la vivienda entre ser un bien de uso y ser un activo financiero, ¿no? Digamos que sobre esa función de la vivienda como valor de cambio, como activo financiero, como depósito de valor especulativo, etcétera, etcétera, realmente fue la gran apuesta del neoliberalismo durante los años que median pues entre mediados de los 90 y la anterior sacudida de la crisis de 2007-2008, fue como la gran apuesta, las burbujas inmobiliarias, ¿no? Digamos que por una serie de mecanismos financieros, lo que permitía las burbujas era que cuanto más aumentaba el valor de la vivienda para aquellos que eran propietarios, más aumentaba la capacidad de consumo, ¿no? Lo que se llamaban los efectos riqueza. Todo eso, digamos que quedó muy dañado ya en la crisis de 2008, ¿no? Digamos que si lo vemos con una perspectiva semilarga, lo que vamos viendo es una serie de crisis que hacen que las soluciones que el capitalismo propone a los problemas que él mismo genera vayan descartándose una detrás de otra. Y el caso de las burbujas, digamos, masivas, bestiales, como la que vivimos en España, que quizá fue la más grande del mundo, no como exageración de la más grande del mundo, no. En Estados Unidos posiblemente por volumen era mayor, pero Estados Unidos es una economía incomparablemente más compleja que la economía del Estado español. Posiblemente el Estado español es la forma del Estado más ajustada al desarrollo de las burbujas inmobiliarias que ha visto el mundo, y que no solo es, la especulación per se, que tiene todo que ver con la construcción de entornos urbanos, con la construcción de infraestructuras, incluso con una cierta forma administrativa del Estado, ¿no? Del Estado de las autonomías, como máquinas que pelean competitivamente por desarrollar sus ciclos inmobiliarios al máximo, por captar flujos turísticos, etcétera, etcétera.
Entonces, digamos que desde la crisis de 2008 hasta ahora, digamos que el Estado español no ha cambiado en absoluto su función dentro de la globalización, que fue precisamente esa, la de ser una salida para capitales financieros, productivos y demás, que simplemente no encontraban en los ciclos clásicos de la industria, etcétera, etcétera, el tipo de rentabilidad que necesita el capitalismo para reproducirse, y van a parar a los ciclos inmobiliarios españoles, ¿no? Por supuesto, entradas de capital europeo, pero también entradas de capital global que van a parar, digamos, al modelo inmobiliario español y lo convierten en una especie de máquina de elevar los precios de los activos, que llegó a rendir pues, beneficios de 2 cifras durante bastante tiempo. La solución de sustitución del modelo, digamos, de la burbuja canónico que vivimos hasta 2007-2008, que era el modelo de la hipoteca, ha sido la burbuja del alquiler. Digamos que España mantiene en ese sentido su función como de atractor de capitales. Lo que pasa es que, claro, con la cantidad de stock excedente que dejó la anterior burbuja, otra, digamos, oleada de construcción masiva, de destrucción del territorio, etcétera, etcétera, no era viable. Este ciclo que se inicia en 2014, 2015 para España, antes en algunos países, que tiene que ver con un determinado tipo de políticas monetarias como de creación de liquidez para las bolsas, para los agentes financieros, pero la economía real sigue estando, digamos, muy por debajo de esos niveles, porque sigue habiendo problemas de rentabilidad gigantescos que tienen que ver con los problemas del propio capitalismo. Entonces, el tipo de apuestas económicas que han surgido en este periodo, pues son apuestas que son mucho menos productivas que de reorganización de lo ya existente, ¿no? O sea, ya hay una riqueza producida, ya hay unos mecanismos de captación de esa riqueza. Pensemos en Airbnb, pero podemos pensar también en Uber, o los riders de Deliveroo o de Globo, ¿no? Que en el fondo es como aquí no se está generando gran riqueza, lo que se está haciendo es reorganizar a quién pertenece esa riqueza. Y ahí es donde se encuentra el ciclo del alquiler en España. Llega la crisis del coronavirus. De alguna manera, claro, los que estudiamos esto más o menos con cierto seguimiento, pues podemos señalar unas cuantas tendencias que se suelen vincular o se han venido vinculando a la aparición de la pandemia, que venían de muchísimo antes. El hecho de que la burbuja del alquiler en España tenía topes más o menos cercanos, eso yo creo que es bastante defendible, ¿no? Pero claro, ahora irrumpe la pandemia y nos encontramos con una situación diametralmente diferente de la que traíamos, al menos desde el punto de vista de la conciencia también de la gente a pie, que lo que quiere es alquilar su casa o tener una vivienda a valor de uso, etcétera, etcétera. Pues toma mucho más conciencia de que algo está pasando. Esta crisis es muy peculiar, o sea, es muy profunda. Y, por supuesto, podemos pensar que la pandemia simplemente lo que hace es, de alguna manera, precipitar toda una serie de cuestiones estructurales que ya estaban ahí y ponerlas encima de la mesa de una manera, digamos, como muy evidente y muy agónica, como que no hay, parece que no se perfilan soluciones intermedias entre los tipos de modelo, si queréis, social y político que se están como enfrentando unos a otros en estos momentos. En cualquier caso, sin poder tampoco tener una bola de cristal, pero sí que podemos estar bastante seguras de que lo más improbable es que dentro de un año, 6 meses, digamos, no ha cambiado absolutamente nada. O sea, es el escenario menos probable. Es decir, va a haber cambios muy profundos, porque la profundidad de la crisis es bastante. Esto no quiere decir que eso es una cosa que suele pensar como, oh, Dios mío, terror. Esas son malas noticias. Pues no, pueden ser buenas noticias porque de lo que venimos tampoco es para tirar cohetes, como bien sabemos, ¿no? Entonces estaría bien como calibrar un poco dentro de lo tentativo que son siempre estos escenarios, pero calibrar un poco a qué se puede enfrentar el sindicato en los próximos meses y en los próximos años. La crisis, por centrarme en el Estado español, que tampoco tengo mucho tiempo, la crisis se va a manifestar sobre todo y en primer lugar como una crisis de la fuerza de trabajo, del ámbito productivo.
¿no? Se ha visto durante la pandemia y demás, que enseguida se han disparado los niveles de paro, los despidos, la cantidad de trabajadores que están ahora mismo pendiendo de un ERTE, de un ERE, es gigantesca, pero sin necesidad de eso. Simplemente por cómo es el modelo laboral español, con no renovar los contratos de los temporales, ya el paro crece, si estaba en el 15, se pone en el 25. Simplemente con los mecanismos automáticos de la economía española para lanzar trabajo que en realidad es trabajo excedente, ¿no? Que eso pues, sería otra discusión que sucede cuando en el mercado de trabajo es excedente el 60% del trabajo, ¿no? Es que quizás no tenemos que trabajar de esta manera, ¿no? Que es la cuestión. Y desde luego, además, es que es un modelo que ya era, digamos, de salarios muy bajos y que desde luego no tiene pinta de que la solución vaya a ser la subida de salarios a la mayoría de la población. Es decir, nos vamos a encontrar con unos niveles de paro muy altos, con una caída, si queréis, de la demanda en términos económicos, la que producen los salarios, con lo cual eso tiene efectos en cadena sobre el resto de la estructura económica y vinculada con ella, en España, indefectiblemente, va a venir una crisis inmobiliaria. ¿Qué nos hace pensar que va a venir una crisis inmobiliaria? El modelo español tiene una cuestión muy específica que lo hacía como tener ventajas, suena mucho mejor así, que le hace tener como ventajas comparativas, que dicen los economistas, frente a otros países para generar burbujas inmobiliarias. Y digamos que el dato central es el turismo, ¿no? El turismo y el inmobiliario en España siempre han ido de la mano, desde los años 60. Cuando se vio que la industrialización, digamos, en el modelo canónico de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, no iba a suceder aquí, ¿no? Aquí va a haber turismo. Y eso significa que hay una entrada anual extra de flujos de liquidez, de dinero, que van desde los turistas al sector inmobiliario, ¿no? Bien sea por la vía de los alquileres turísticos, bien sea porque muchísimos turistas compran bienes raíces en España, bien sean porque se desarrolla una serie de inversiones asociadas al turismo en forma de hoteles, de promociones inmobiliarias, etcétera, etcétera. Eso significa que hay como un montante extra bastante fuerte que luego se salda en las operaciones entre particulares, es decir, que gotea, digamos, a toda la estructura de propiedad y pues produce un efecto como de crecimiento de los precios inmobiliarios prácticamente solo por esa dinámica. Pues bueno, más o menos como imagino que sabéis todos, el turismo este año no va a funcionar. No sabemos exactamente en qué porcentaje. El año pasado hubo una entrada de 50 millones de turistas y este año, por ahora, van 10 millones. Y estamos a julio. Digo, para que veáis un poco, podamos entrever el tamaño de lo que eso puede suponer para el sector inmobiliario. Eso va a ir asociado también a varias cuestiones que tienen que ver con la crisis productiva. Por supuesto, como ha sucedido siempre en España en los últimos años, ante las dificultades salariales, la presión para poner viviendas a la venta, para obtener por la vía de las rentas inmobiliarias, obtener lo que no se obtiene en el salario, que eso es lo que ha construido la clase media en el Estado español en los últimos 30 años, porque los salarios no han subido realmente. Entonces, ¿cómo se ha construido esa prosperidad de la clase media? A base de rentas inmobiliarias de un tipo u otro, ¿no? Y la forma más inmediata es poner en el mercado, sea en forma de venta, sea en forma de alquiler, el patrimonio inmobiliario. Y eso, en la medida en que se vayan sintiendo los efectos de la crisis salarial, la oferta inmobiliaria va a ir creciendo. Y eso, en última instancia, va a generar una caída de precios, ¿no? En un estudio así muy informal, que hemos hecho en los últimos tiempos con el mercado inmobiliario de Madrid, se ve que desde el 1 de mayo hasta el 1 de julio se ha doblado la cantidad de viviendas en alquiler. Inmediatamente así.
la venta lleva como más retraso, lo hacemos con lo que sale en el portal de Idealista. Lo ha hecho María, que está por allí detrás. Un trabajo de todos los días ahí picando los datos. Y el caso es que nos permite ver un poco a tiempo real y con todas las limitaciones de lo que es seguir Idealista y siempre hablando de cantidades en ventas, porque los precios mejor nos olvidamos. Pero lo que sí se ve es que se abre como un diferencial entre cómo los precios agarran y cómo va creciendo la cantidad de viviendas en el mercado, sobre todo en el alquiler. Y en el caso, claro, nosotros hemos estudiado en Madrid fundamentalmente, supongo que en Barcelona pues habrá tendencias muy parecidas, ¿no? Y en Madrid lo que sucede es que todo lo que eran los pisos turísticos, todo lo que era el Airbnb, enseguida, inmediatamente sale al mercado. Sale con fórmulas de alquiler de temporada, de vamos a esperar a ver qué pasa, pero vamos, podemos sospechar con bastante certeza que no se va a mantener el nivel de demanda de esos alquileres. Con lo cual, eso, más el proceso mucho más paulatino de la vivienda en venta. Que poco a poco irá saliendo al mercado, también crece, pero mucho menos rápidamente que el alquiler, también es un proceso menos, digamos, menos instantáneo. Más las caídas turísticas, más digamos que las políticas públicas que se están ejerciendo ahora mismo, tanto en lo laboral como en el mercado inmobiliario, como en lo productivo, son todas de contención, ¿no? El equivalente a los ERTEs en el mercado inmobiliario es la moratoria de las hipotecas. Tengo aquí los datos de julio de las moratorias y la verdad es que es una cantidad bastante considerable la que está en moratoria de hipoteca, ¿eh? Sobre un total, el valor total de todas las hipotecas y los intereses, el principal solo, de las hipotecas en España de 475.000 millones de euros, ya hay 20.400 millones de euros, que se dice pronto, es el mismo valor que tiene Blackstone en activos inmobiliarios en España, para que os hagáis una idea, que está sujeta a una moratoria que muy posiblemente no se pueda completar. Es decir, que esto es como los ERTEs. En el momento en el que se acaba con la ficción de la recuperación así, de esto, no, esto ha sido un bache, todo estaba fenomenal, la economía iba estupenda y en cuanto se acabe la pandemia, aquí todo va a volver a estar como estaba, ¿no? En la medida en que eso se va disolviendo, el problema, tanto con los ERTEs como con las moratorias de hipotecas, va creciendo, ¿no? Va creciendo, la cantidad de impagos que está soportando el Estado como una esclusa. En un momento dado, y esta es como si queréis, porque estará la crisis de la fuerza de trabajo, la crisis productiva, la crisis inmobiliaria y asociada, la tercera, es una crisis de los servicios públicos y de deuda pública. Que esa va a venir de Europa, no va a venir ahora mismísimo, porque ahora, en fin, no sé, los que sigáis un poco la política europea lo veréis. O sea, que al principio de la pandemia todo eran como Van der Leyen sonrientes diciendo vamos todos de la mano y de repente la cosa se empieza a torcer y resulta que no vamos todos de la mano, que los países del norte quieren las mismas condiciones de austeridad de la anterior crisis, que Alemania está ahí en un no sé muy bien qué quiero hacer, pero en general tiendo a que austeridad. Entonces esto quiere decir que en algún momento va a haber una crisis del sector público. En ese momento estos programas son insostenibles y posiblemente además se abandonen de golpe, ¿eh? Y me refiero tanto a los ERTEs como a la moratoria de hipotecas como a la tercera pata, que son los avales industriales del ICO, industriales empresariales del ICO, que ahora mismo están manteniendo la estructura productiva medianamente en su sitio. Pero os cuento todo esto para que veáis cómo todos los factores van engranándose en una crisis de dimensiones muy potentes, muy potentes y que muy posiblemente van a traer unos descensos de los precios de la vivienda, tanto del alquiler como de la venta, bastante considerables. ¿Cuándo? Es que esa es la pregunta a la que pues podemos decir a vuelta de verano, cuando se sepa exactamente cuáles han sido los resultados de la temporada turística, podremos saber exactamente en qué escenario nos movemos, pero hay que tener en cuenta que todo el aparato de políticas públicas que está conteniendo esto es potente, O sea, yo creo que esto es importante también tenerlo en mente. Y luego sobre dos tipos de actores. Uno que yo creo que conocéis de sobra, que son los grandes fondos de inversión, los grandes actores inmobiliarios, los Blackstone, los Fidere, etcétera, etcétera, que se van a mover por unos parámetros de un determinado tipo, que tienen que ver con que son actores globales y que igual que tienen unas enormes inversiones digamos, en el Estado español, en activos inmobiliarios, lo tienen en todo el mundo y en un momento dado pueden
encajar pérdidas en un sitio y beneficios en otro. Hay un problema con eso, y es que nos encontramos ante una situación de crisis global. Es decir, esto mismo que estamos hablando aquí, en aquellos lugares donde ha habido burbujas inmobiliarias, lo van a tener igual. En Estados Unidos lo van a tener igual. Lo están teniendo ya porque es mucho más rápido, porque hay mucha menos intervención pública. Entonces, ya, por ejemplo, se saben los datos de impagos de negocios, de centros comerciales, de grandes marcas, etcétera, etcétera, y son abismales. O sea, hay un problema de... Es decir, que en última instancia esto también genera una crisis financiera, porque esos son, digamos, que activos en balance de bancos, balance de fondos, y eso, digamos, que provoca un determinado tipo de inestabilidad financiera y, además, derivadamente, provoca una pregunta por algo que, desde luego, para nosotros como activistas de vivienda es fundamental, y es la Sareb, el banco malo, lo que fue la solución a la anterior crisis inmobiliaria. La Sareb es una máquina de generar pérdidas desde antes de la pandemia, desde bastante antes de la pandemia. Pero digamos que si ahora vamos a tener una segunda vuelta a la crisis inmobiliaria, la pregunta es, ¿y qué pasa con la Sareb? ¿Qué pasa con los activos de la Sareb? No, porque otro banco malo no se puede generar. Los que saben un poco de esto dicen que la posibilidad es hacer un banco malo a nivel europeo, pero entonces es como, otra vez, como atrasar el problema a una escala todavía muchísimo mayor, ¿no? Pero eso yo creo que, está bien darle una pensada, porque además es que la cantidad de casas que tiene la Sareb es gigantesca, ¿no? Y en un momento dado, demandar la socialización de ese tipo de casas, yo creo que es algo que puede estar que puede venir bastante a punto. Es una cuestión también de calar un poco la situación concreta, no es una receta universal ni nada que se le parezca. Pero hay un segundo nivel que yo creo que es más complejo de lidiar con él. Quienes estáis en el día a día y en el callo de las negociaciones y tal, lo sabréis mejor que yo, que es el del rentista individual. Individual, o el rentista con 3, 4, 5, 6 casas con alquileres, tal. Eso va a requerir, yo creo que yo creo que va a requerir una pensada fuerte, porque esto es, digamos, el centro simbólico del modelo político español. De la clase media española, sobre la que en última instancia se anuda el modelo simbólico. Y ahí es donde, si en un momento dado el gobierno o un gobierno, digamos, empoderado por un movimiento fuerte, en el caso de que tal cosa pudiera pasar, pero pongámonos en ese escenario, podría plantear un escenario cara a cara o digamos más exigente con los fondos, ¿no? Donde hay un quid pro quo, hay una negociación, hay una refinanciación a un nivel, porque digamos, las grandes negociaciones de los fondos no van a ser con nosotros, digamos, directamente, así son directamente con el Estado, para que le ponga las leyes antidesahucio que ellos quieren, ¿no? Y ahí en ese toma y daca, pues pasan cosas, pero que pasan, digamos, a un nivel más Estado. Pero claro, con la cuestión del pequeño rentista, ahí muy posiblemente vamos a ver medidas de apoyo, de sostenimiento, de legitimación, y ahí es donde yo creo que hay que dar una batalla especialmente bien pensada, ¿no? Y un poco por ir cerrando, y en vista de este cuadro, ¿qué pueden hacer los movimientos de vivienda? Bueno, aparte de lo que me digáis vosotros luego en el debate o lo que contéis que ya estáis haciendo, y ver cómo eso aplica, yo creo que hay que mantener un poco con una táctica y una estrategia a dos velocidades, ¿no? Por un lado, pensar lo que ya está en curso desde el punto de vista de lo que viene, no de lo que dejamos atrás. Que eso es una cosa como muy comprensible y muy humana, el estar en donde estábamos, pues ya no estamos donde estábamos. Eso es muy importante tenerlo en mente, ¿eh? Tampoco estamos en un cuadro en el que las amenazas ahora mismo sean grandes subidas de los precios de la vivienda, ¿no? Sino más bien al contrario, cómo operamos en un contexto a la baja, ¿no? Hay que tener cuidado de que no lo vayamos a ser nosotros los que rescatemos a los caseros. Es decir, fijando precios que están muy por encima de lo que van a estar. Pero claro, también hay que resolver problemas que son del día a día sin esperar a que venga el gran momento de la crisis. No sé si me explico. No es como orientar esto por un lado y por otro tener en mente que la crisis que viene es fuerte y que ahí se van a necesitar herramientas que sean mucho más de conflicto, desobediencia civil y posiblemente
de desenganche de una determinada dinámica, no de toda dinámica de negociación con lo institucional. Pero sí de desenganche de ciertas formas que han sido, pues, digamos que propias de una determinada fase. Esa fase va a cambiar, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, una herramienta que me parece muy útil es la huelga de alquileres. Quizás no para ahora, pero igual sí para dentro de 6 meses o un año. Es más, yo estoy casi convencido que en ese sentido también va a cambiar, digamos que, la posición de los movimientos de vivienda, ¿no? Que han sido, bueno, es la palabra, pero para que nos entendamos, han sido vanguardistas hasta ahora. Es decir, ha habido un pool para, digamos, para atraer a quien estaba jodido hacia las formas de defensa que plantean los sindicatos, que plantean los movimientos de vivienda en general. Y aquí yo tengo la sensación de que vamos a ir por detrás de lo social. Es decir, que los impagos van a suceder, haya huelga o no. Sí, van a suceder masivamente. Entonces es como pensar esa herramienta como mucho más para dar cobertura política a algo en lo social que va a ir muy por delante, ¿no? Y que es una posición nueva y en realidad es una posición buena, ¿no? Porque la fuerza de choque social ya está ahí, ¿no? Y bueno, con esto dejo, yo creo que el resto, luego hablamos un rato y seguimos con esta cuestión, con la cuestión más concreta, si queréis, y lo más abstracto como de macroeconomía también, si os apetece. Bueno, muy interesante, Isidro. Y de hecho, bueno, cuando has empezado a hablar, he pensado, ostras, empezamos igual, después vamos a hablar de cosas distintas, pero el punto de partida es exactamente el mismo. O sea, yo venía pensando y diciendo que todo empieza, o digamos, el núcleo inicial del problema está en que la vivienda es considerada una mercancía, un bien de inversión, y no un valor de uso o un elemento, en fin, un derecho básico, un bien que satisface una necesidad, etcétera. Y el hecho de que, digamos, en esta dicotomía la balanza se decante tanto por el lado de la mercancía, del bien de inversión, es lo que provoca una violencia. Y esta violencia, esta vulneración de derechos está en el origen, digamos, de lo que somos como sindicatos, como movimiento por el derecho a la vivienda, etcétera. Apuntar también que la negación de derechos va más allá del propio derecho a la vivienda, como bien sabemos, porque lleva de la mano, es como si tiras de un hilo, ¿no? Quien no tiene vivienda o quien tiene una vivienda inadecuada tiene también una falta de acceso a otros derechos que son fundamentales, ¿no? Todo esto tiene que ver, y sobre esto también ha hablado Isidro y por tanto no me detendré ni lo más mínimo, tiene que ver con el modelo inmobiliario o el régimen habitacional, que también se le puede llamar, del Estado español, que privilegia claramente, que toma partido de forma descarada, ¿no? por esta concepción de la vivienda como mercancía, ¿no? Y esta vivienda mercancía vertebra absolutamente la economía española, es decir, la cuestión inmobiliaria junto con la cuestión turística y aquí sus derivadas también en términos financieros están en el centro del modelo o del régimen de acumulación de capital que mueve, que va alimentando, por así decir, en algún momento llamado incluso milagro español, etcétera, ¿no? Ese crecimiento, si miramos a varias décadas vista, esa sensación de progresar, esta sensación de que las clases medias se consolidaban, de que los hijos e hijas de la clase media estaban mejor que sus padres, todo esto que fue de consenso durante mucho tiempo, pues tiene mucho que ver con esta concepción mercantil de la vivienda, ¿no? Y esto pues ha derivado, o se ha ido sedimentando en una cuestión ideológica, ¿no? En una hegemonía ideológica de este modelo, y esa hegemonía ideológica es muy fuerte. Topamos continuamente, seguro que vosotras tenéis también esta experiencia, ¿no? En vuestros entornos no activistas, en las relaciones informales de amistad, de familia, nos encontramos que las ciudades españolas, y catalanas también evidentemente, se han convertido, están pensadas, las grandes ciudades, están pensadas como polos de atracción de inversiones, que además tienen esta dimensión internacional en el caso de las grandes ciudades, ¿no? Que llaman a la inversión y llaman a la inversión en unas condiciones muy atractivas, muy golosas para esta inversión internacional, porque tenemos el marco legal que tenemos el régimen impositivo que tenemos, etcétera. Tenemos una serie de ventajas que llaman a este capital que circula por el mundo y le dicen, ven aquí que tienes buenas perspectivas, ¿no?
Entonces todo esto parece como muy inamovible, ¿no? Toda esta foto que hemos hecho hasta ahora pues parece como fatal, ¿no? Realmente, ¿qué se puede hacer contra esto? Y esto es un poco lo que intentaré contar a continuación, pero que no es más que lo que hace el sindicato en su día a día, ¿no? El movimiento por el derecho a la vivienda en general y en particular los sindicatos de inquilinas que han surgido así más recientemente, ¿no? Después de la primera ola de trabajo contra las ejecuciones hipotecarias, etcétera, tiene una aspiración muy clara a la desmercantilización de la vivienda. Es decir, es ir a la contra de esa concepción de la vivienda como mercancía, como objeto de inversión, como bien financiero incluso o activo financiero, etcétera, etcétera. Esto sería como el planteamiento, el horizonte. Aspirar a que un día la vivienda en este país no sea algo en lo que invertir, algo que se compra y se vende, etcétera, sino que sea algo a lo que se accede por el mero hecho de ser persona y vivir aquí y por tanto tener una serie de necesidades entre las que se encuentra la necesidad de cobijo, etcétera, ¿no? Claro, esta desmercantilización de la vivienda se puede pretender alcanzarla mañana o pasado mañana, es decir, se puede establecer como un ritmo o como una gradación, digamos, en el acercamiento a ese objetivo que sería el objetivo último, ¿no? Es el objetivo de máximos, por así decir. Aspirar a la desmercantilización de la vivienda, por todo lo que he dicho antes, es una aspiración, bueno, pues fuerte también, ¿no? Es una aspiración que se enfrenta con intereses muy potentes que están continuamente apuntalando el modelo que hemos descrito y una acción gubernamental que, bueno, muchas veces se convierte simplemente en responder a los intereses fuertes, ¿no? Pero es que además, incluso a nivel discursivo, existen unos tabús increíblemente, digamos, extendidos y muy invisibilizantes sobre cualquier cosa que tenga que ver con intervenir o con regular estas dinámicas mercantiles en torno a la cuestión inmobiliaria, etcétera, etcétera. No se puede ni hablar en muchos foros, ¿no? Cuando lo intentas. Directamente es que regular los precios o intervenir en algún sentido, expropiar, poner a precios sociales determinados viviendas o un parque determinado, pues es algo impensable porque va en contra del mercado, porque va en contra de dejar que funcione el mecanismo de la oferta y la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es absolutamente ideológico también, evidentemente, ¿no? Y un buen objetivo sería también, o creo que lo es intentar, en fin, en plan gota malaya, ir desmontando ese tabú, ir transgrediendo ese tabú justamente y haciendo que la gente se escandalice y después se desescandalice, si es posible, para poder, digamos, entrar en la cabeza de la gente también diciéndoles que sí que es posible, que de hecho solo hace falta mirar en países del entorno para ver cómo hay formas de regulación, por ejemplo, de los precios o cómo hay formas de intervención, cómo hay unos parques de vivienda pública o de vivienda social muchísimo más extensos que la birria que tenemos aquí, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, es que incluso esto encubre una trampa. Se nos dice, no se puede intervenir, pero es que ya sabemos que la intervención está absolutamente intervenido el mercado inmobiliario. Lo que pasa es que lo está a la medida y de acuerdo con los intereses de las partes fuertes, ¿no? de las relaciones de arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Esto que digo de los tabús, etcétera, además va de la mano de otra cuestión y es ese acaparamiento del conocimiento experto acerca de estas cosas, ¿no? Parece que solamente hay unos cuantos elegidos, además muchas veces masculinos, ¿no? Que pueden hablar de estas cosas con rigor y que se les llama en los medios de forma recurrente, ¿no? Para que nos hablen y nos cuenten cómo está la economía y cómo está en concreto la economía inmobiliaria, etcétera, etcétera. El conocimiento experto está absolutamente copado, está absolutamente monopolizado por estas voces que son economistas neoclásicos, que son economistas ortodoxos, que parecen tener la verdad, ¿no? Y raramente se encuentran en la necesidad de establecer una dialéctica con otra voz distinta, con otra opinión, ¿no? Directamente muchas veces no tienen ni que esforzarse en eso, ¿no? Por otro lado, además, resulta que los datos son poco transparentes, que el acceso a la realidad factual, cuantitativa, etcétera, muchas veces se nos veta a la sociedad civil, por decirlo así. La contabilidad nacional incluye pocos elementos o pocas vías de entrada, digamos, a la cuestión inmobiliaria y muy particularmente a la cuestión del alquiler.
El precio de los alquileres, por ejemplo, pues sabemos que en la inmensa mayoría de comunidades autónomas sigue siendo una especie de misterio y nos tenemos que fiar de los portales inmobiliarios, que son parte interesada, evidentemente, en todo esto, ¿no? Por tanto, si sumamos los tabús, los sesgos discursivos, el monopolio del conocimiento experto supuestamente y la falta de transparencia de los datos, tenemos un enorme desconocimiento. Es la situación ideal para que digamos, haya una hegemonía ideológica muy determinada y la gente no pueda juzgar por sí misma acerca de lo que pasa, ¿no? Hay una separación, de hecho, muy fuerte entre la vivencia individual que podemos tener de que nos sentimos explotados o abusados en una relación de alquiler, por ejemplo, y luego cómo narramos o cómo describimos la situación general, ¿no? Esta especie de decalaje, esta falta de encaje es algo muy interesante que se ve mucho cuando la gente te cuenta, bueno, pues eso, me he tenido que ir del piso porque me pedían un aumento increíble y tal, pero luego entiendo, pues no sé qué, para que la economía funcione tienen que pasar estas cosas y tal, y se pasan, por así decir, al otro bando del discurso, ¿no? Y todo esto también va de la mano de otra circunstancia más, que todavía nos lo pone más difícil, y es esta construcción, no sé si queréis le podemos llamar construcción cultural de los habitantes de este país como sujetos que son propietarios o aspiran a serlo, ¿no? Y que por tanto, es que la propiedad está muy distribuida, la inmensa mayoría de gente son pequeños propietarios, pequeñas propietarias, y por tanto pues ir en contra de los propietarios es ir en contra de la ancianita jubilada, pensionista, que completa su pensión mínima con ese alquiler, y por tanto si vamos en contra de los propietarios vamos en contra de la ancianita, ¿no? Y eso es una trampa también, pero funciona muchísimo. Seguro que también lo habéis escuchado alguna vez, y no solo en los medios, sino también en nuestro entorno, ¿no? Los españoles, las españolas, los catalanes, las catalanas como sujetos propietarios o aspirantes a ser sujetos propietarios y por tanto ya no solo usuarios de sus casas, sino pequeños inversores. El día que te compras una casa estás invirtiendo, no estás pagando por acceder a un sitio donde vivirás, sino que estás invirtiendo. Tienes en mente, supuestamente, también si esa casa se va a revalorizar, qué podrás hacer en el futuro con esa casa, cómo podrás especular al fin y al cabo con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, el efecto que tiene en relación con la cuestión del alquiler es que disuelve totalmente el antagonismo que existe entre arrendadores y arrendatarios, ¿no? De hecho, también hay muchos casos, ¿no?, de gente que es propietaria pero vive de alquiler en otro sitio. Estas dobles identidades, ¿no?, estas situaciones que se dan en la clase media sobre todo, ¿no?, de gente que tiene una identidad muy confusa, por lo tanto es difícil de movilizar en ese sentido. Ante este panorama, pues el movimiento por la vivienda de alguna manera traza su estrategia, ¿no? Va cambiando, y aquí no voy a ser tan histórica como ha sido Isidro, no voy a situarlo tan en un periodo y mucho menos voy a reflexionar sobre la crisis del COVID porque no he tenido ese margen ni mucho menos, pero en todo caso el movimiento por la vivienda, con el norte, como he dicho antes, puesto en la idea de desmercantilizar la vivienda y conseguir que el acceso a ella sea incondicional, sea universal y no dependa ya no solo del poder adquisitivo, sino tampoco pues de la situación administrativa, de quién es ciudadano, quién tiene papeles, quién no tiene, todo este tipo de variables, ¿no? Quién tiene contactos, quién no tiene contactos, quién está bien relacionado para conocer antes que nadie la oferta, ¿no? Ese piso que sale en alquiler y que va a volar, pero te lo dice alguien y tal. Bueno, pues todas estas ejes de desigualdad en el acceso a la vivienda, la idea es que desaparezcan, ¿no? Que el acceso sea universal, que el acceso sea incondicional, ¿no? Pero esa desmercantilización, como he dicho antes, es ese objetivo a más medio o largo plazo, y eso no ha desactivado ni mucho menos al movimiento por la vivienda y a los sindicatos de inquilinos e inquilinas que se han preocupado por llevar a cabo también acciones con resultados mucho más inmediatos, aquello que la PAS siempre llama las pequeñas victorias, ¿no? Esa idea de ir consiguiendo también pasos más pequeños que animen a la gente a seguir, a organizarse, etcétera, etcétera. Y hay grados en esas acciones más pequeñas, más inmediatas, en cuanto a la contundencia que tienen frente a los intereses de inmobiliarios, financieros, etcétera, etcétera. Y hay grados también en qué medida interpelan al Estado, las administraciones, etcétera, para que tomen responsabilidades en relación con todas estas cosas, ¿no? Entonces, si hiciéramos como un inventario, aquí he listado unas cuantas, pero un inventario de ese tipo de acciones, pues podríamos como ordenarlas en una especie de gradación o de continuum, ¿no?, entre
acciones que aspiran más a la desmercantilización y acciones que se quedan más cortas en ese sentido, que aspiran menos, o que se sitúan más lejos de la desmercantilización, ¿no? ¿Qué es lo que más aspira a la desmercantilización? Pues por supuesto la ocupación. Ocupar es poner en cuestión las relaciones de propiedad, es decir, que la casa es de quien la usa, de quien la ocupa, de quien la necesita, ¿no? Como también es muy desmercantilizador, por así decir, pues la huelga de alquiler es total, ¿no? Es decir, no se paga porque no estamos en situación de hacerlo, porque queremos presionar o conseguir esta mejora, porque queremos comer antes que pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Y también el impago de hipotecas, en cierta medida se puede entender como yo sigo viviendo aquí, pero dejo de pagar la hipoteca. Evidentemente son cosas que pasan muchas veces, como decía Isidro, por imposibilidad total, pero tienen este efecto desmercantilizador también, ¿no? Como mínimo hay un tiempo, lo que dura el proceso de ejecución y el tiempo que el banco se espera a demandarte, etcétera, etcétera, que es un momento en que aquella vivienda ve suspendida su condición de mercancía, por así decirlo. Por tanto, bueno, pues es efímero, pero es desmercantilización. Como también lo es la expropiación, cuando el Estado se decide, en algún sentido, a expropiar determinadas viviendas, ¿no? En este caso, y a ponerlas, digamos, en uso por parte de la ciudadanía con arreglo a algún criterio que no sea mercantil, que no sea de poder adquisitivo, etcétera, ¿no? Menos desmercantilizantes son otras acciones, como también muy prevalentes, muy aparentes, muy frecuentes, ¿no? Como el bloqueo físico de los desahucios, ¿no? Parar los desahucios. Bueno, pues eso puede durar unos días, unas semanas, pero durante aquel tiempo aquella familia también está viviendo en un lugar que no es del todo una mercancía, ¿no? O las exigencias de regulación de precios, lo que decíamos antes, ¿no? Exigir la regulación de los precios del alquiler, exigir que los alquileres sean asequibles para quienes ocupan aquellas viviendas en función de los ingresos familiares, etcétera, etcétera, es como mínimo es digamos un empujón hacia la desmercantilización, en el sentido de, independientemente de cuánto yo gane, tengo que poder permitirme vivir donde vivo. Las suspensiones temporales o las condonaciones parciales de las deudas, etcétera, la presión para ese tipo de demandas, etcétera, también serían menos desmercantilizantes. Todo lo que tiene que ver, y esto es crucial y ha sido muy central también en el discurso del sindicat, con la estabilización de la tenencia, ¿no? Hacer que los contratos sean más largos o incluso que sean indefinidos o que las renovaciones sean automáticas, todo eso también resta condición mercantil a aquellas viviendas, ¿no? Si podemos quedarnos de forma bastante garantizada durante un periodo largo, bueno, y además se controla cuánto puede subir el alquiler de año en año, etcétera, etcétera, pues la cosa también, aquello es menos mercancía, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con prácticas abusivas de violencia abierta, ¿no? Como el mobbing inmobiliario o las formas de discriminación en el acceso por razón étnica, de orientación sexual o de cualquier otra condición de quien aspira a entrar en aquel piso, aquello también es dar menos cancha al mecanismo mercantil, ¿no? No dejar, digamos, que el propietario o su intermediario, su representante, decida solo con arreglo a la renta que va a poder extraer de esa relación de arrendamiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con la denuncia de la existencia de viviendas vacías. Las viviendas vacías aparentemente no están dando renta, ¿no? No están siendo rentables, pero son una promesa de renta futura y por tanto en ese sentido son mercancías totalmente. Denunciar su existencia, exigir que se ocupen, que se usen, que cumplan su función social, también es un reclamo, una reclamación que es desmercantilizante en este sentido. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las exigencias y con las reclamaciones de que las actividades inversoras y especulativas en muchos casos sean fiscalizadas, paguen impuestos estos actores, los fondos, los inversores, etcétera, del mismo modo que también se fiscalice mucho más, se limite o incluso se prohíba el uso turístico de las viviendas que podrían ser viviendas de uso común, etcétera, ¿no? Todas estas cosas, en distintos grados, como digo, tienen algo en común, y es que, como mínimo, aspiran a obstaculizar o a frenar o a paliar o a mitigar la circulación del capital inmobiliario. Ponen como palos en las ruedas, de alguna forma, de esa maquinaria que es los procesos de acumulación de capital inmobiliario, los procesos de extracción de rentas inmobiliarias del parque de viviendas, etcétera, etcétera. Aquí
creo que funciona bastante bien, pero hay que explorarlo, la idea del antivalor que utiliza David Harvey, ¿no? El capital circula, vamos a ponérselo más complicado, para que circule menos, con menos beneficios, con menos atractivo, con menos libertad, por así decirlo, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? ¿Cómo lo consigue, como mínimo parcialmente, el movimiento por el derecho a la vivienda? Pues generando conflicto, donde aparentemente no lo hay o donde este no es visible, ¿no? Generando conflicto entre quienes quieren o necesitan las viviendas para vivir en ellas, es decir, el valor de uso, ¿no? Y quienes ven en ellas y hacen de ellas una fuente de rentas, ¿no? Generando también un sujeto colectivo, ¿no? Generando una sensación de que tenemos intereses comunes, quienes, por ejemplo, vivimos de alquiler, ¿no? Rompiendo esa individualización, ese aislamiento, esa falta de contacto, ¿no? Esa fragmentación de la problemática, que parece que es problema solo de uno o de una, cuando no puede pagar el alquiler o cuando se tiene que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la mano de esto, la reclamación de que se reconozca al movimiento por la vivienda o a los sindicatos de inquilinas como un sujeto o como un interlocutor, si queréis, colectivo también, ¿no? Ya sea, digamos, solamente en un bloque o en el conjunto de propiedades que tiene un tenedor determinado, o ya sea a nivel más general, pues como aquello que se habla del diálogo social, ¿no? Esta cosa de los sindicatos y la patronal, etcétera, etcétera. Bueno, pues del mismo modo, poder ir construyendo la idea de que, como mínimo, se tiene que escuchar la voz y tener en cuenta las reclamaciones de los inquilinos e inquilinas en todo esto, ¿no? Este sujeto inquilino, este inquilinato, que hasta ahora, por las razones que he dicho al principio, ¿no? Por esa falta de aspiración a ser inquilino, por esa sensación de que estamos de paso en esta condición, no existía este sujeto, ¿no? Y la otra forma de luchar contra esto, de alguna forma, y que creo que también es otra de las líneas de trabajo del sindicat, es la generación de un conocimiento, ese conocimiento, o romper con ese monopolio que os decía antes del conocimiento, ¿no? Generar un conocimiento que además sea muy situado, que sea muy tangible, que tenga que ver con lo que pasa en un barrio, con lo que pasa en un bloque, con lo que pasa en una ciudad, con lo que pasa en una comarca, si queréis. En fin, un conocimiento que realmente interpele, que realmente se considere o se vea como una buena descripción de las condiciones de vida de la gente, y en este caso de las condiciones de habitación. Un conocimiento además que se haga accesible, que se comparta, que no se quede, por así decir, en documentos de difícil acceso y de difícil interpretación, etcétera, etcétera. Traducir y hacer público ese conocimiento acerca de las condiciones habitacionales y también de cuáles son las vías posibles para, ya sea ejercer los derechos que tenemos, que muchas veces no los conocemos, ya sea ampliar estos derechos cuando sean insuficientes, ¿no? Exigir esas mejoras. En última instancia se trata de forzar el desistimiento de los grandes propietarios, pero también de los pequeños, de esos rentistas, de la abuelita, en teoría, ¿no? También en las prácticas de abuso inmobiliario, que desistan de practicar esta violencia que estábamos diciendo, que no sea tan lucrativo, tan ventajoso, que no salgan tan indemnes de esa práctica cotidiana, impune, de hacer negocio con la vivienda. Y por tanto que las ciudades y que los edificios residenciales que hay en ellas dejen de ser un objeto de inversión preferente, tan goloso, como decíamos antes, tan lucrativo, etc. Y aquí incluyo, y vuelvo a lo de antes, acciones grandes, demandar a Blackstone, pero también acciones pequeñas. Simplemente presentarnos ante nuestra API de turno y decirle, mira, conozco mis derechos y sé que no tengo por qué pagarte unos honorarios por renovar el alquiler, por ejemplo. No, en principio no tienes por qué obligarme. A veces solamente haciendo eso funciona, y son esas, si queréis, las más mínimas victorias que podemos conseguir, que son tan importantes casi, sumadas todas ellas, que las otras, ¿no? Y además todo esto va de la mano también de minar o de, como mínimo, hacer público, perjudicar la imagen pública que tienen estos agentes urbanos, que son quienes al final rigen nuestros destinos, ¿no? En relación con el acceso a la vivienda, ¿no? Quienes se lucran con la extracción de rentas inmobiliarias tienen una narrativa muy fuerte, como hemos dicho, tienen una ideología muy incontestada. Se trata de generar esa contranarrativa, esas explicaciones alternativas que a mucha gente le van a cuadrar seguro,
porque se corresponden mucho más, salvan esta distancia que os decía antes entre la experiencia individual y el discurso general que hemos asumido como propio y que muchas veces en el fondo no nos cuadra, nos produce una disonancia. Al romper con esa disonancia sería otro de los objetivos del movimiento por la vivienda. Por mi parte es todo. Luego están los medios, ¿no? Los rentistas estos, que se buscaba la palabra, ¿no? ¿Qué palabra usamos, ¿no? para referirnos a la gente que tiene varios pisos, etcétera, y que además se va legislando poniendo el umbral en distintos puntos y a veces caen en el lado de los grandes y a veces en el de los pequeños, ¿no? Que hay una especie como de falta de norte también con la legislación y que se considera un gran propietario y que no, etcétera, ¿no? Seguramente, y aquí también Isidro lo decía, esa es la batalla principal. Seguramente, ¿no? Que la tendencia sea, como decía Olegué, a que la concentración sea cada vez mayor. Bueno, esto ha sido así seguramente, pues eso, desde la crisis hipotecaria hasta la actualidad. Yo no estoy en condiciones de hacer prospectiva y decidir ahora mismo si va a continuar la concentración o se va a volver a fragmentar, porque muchos de estos grandes compradores después compran para vender en corto, ¿no? O cuando las circunstancias vuelvan a ser... Cuando las circunstancias vuelvan a ser ventajosas, por tanto... Todo es como bastante contingente, yo creo, en este sentido. Lo que hay que construir es un discurso que sea bastante monolítico, que se refiera al abuso inmobiliario, que se refiera a la especulación como un todo, de alguna forma. Y cuando nos pongan entre la espada y la pared y nos pregunten si el pequeño propietario también especula, la respuesta es sí, cuando lo hace, evidentemente. Y ahí yo creo que no tenemos que tener tampoco muchos complejos para decir que con eso también hay que acabar, de alguna forma. No sé si he respondido un poco. Pues a ver, de las muchas cosas que habéis dicho, te refieres sin duda a la Operación Chamartín. Sí, bien. Sí, no, pero es un ejemplo bastante notable, la verdad. A ver, yo por decirlo claramente y sin tapujos, fui diputado en la anterior legislatura, lo digo con cierto bochorno, en la Asamblea de Madrid. Entonces, todo esto lo he vivido, o sea, totalmente en primera fila. Es decir, éramos 4 los que estábamos en contra de la Operación Chamartín. No solo eso, sino que es que además era la sorpresa absoluta de que toda la gente que hubiera estado en contra de la Operación Chamartín había solo 3 años, estaba apoyándola totalmente sin ningún tipo de fisura. Por situar a los que no lo conozcáis, porque esto es una cosa bastante madrileña, la Operación Chamartín es una especie de saga inacabable que lleva como 30 años abierta, unos suelos primero de Renfe y luego de Adif, que se ceden al BBVA como siempre bajo esta especie de paraguas del planeamiento de la función. Se cede la función social de la propiedad a un agente urbanizador, en el caso que BBVA ahora, porque empezó siendo el Banco Bilbao, luego el Banco Bilbao Argentaria, ha ido pasando por todas las fases habidas y por haber, no puso un solo ladrillo, ¿no? Entonces esos suelos han estado en expectativa de revalorización durante 30 años y básicamente por H o por B ninguno de los gobiernos municipales del Partido Popular ha logrado sacarlo adelante, ¿no? Entonces, durante la legislatura de Manuela Carmena hay una presión fortísima del BBVA para que se dé una solución formal a un plan parcial del sector de Chamartín. Es la bolsa más grande de suelo que queda en todo Madrid. Es la única que queda, y es grande, es bastante grande, es toda la estación de Chamartín, los que conozcáis Madrid. Llega hasta el otro lado de la M30, tiene una cantidad de espacio bastante fuerte. El caso es que primero hay un proyecto que estaría, está avalado por Ecologistas en Acción, por distintas organizaciones, por las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Y ese proyecto lo tumba la alcaldía y aparece un proyecto con unas densidades de construcción y unos rendimientos incomparablemente más altos que los anteriores. Digamos que un pequeño sector de lo que sería la nueva política madrileña, pues básicamente hicimos de esto caballo de batalla, porque además consideramos que, como habéis dicho varias veces, lo inmobiliario se juega mucho en la hegemonía. Es decir, los precios de la vivienda, como ya sabéis todos a estas alturas, no se forman por la oferta y la demanda. Se forman por la expectativa de beneficios. Es decir, ¿cuánto puede valer? Por eso es un activo inmobiliario, porque funciona como una acción sobre el que hay encabalgado un valor de uso.
¿no? Pero es cuánto puede llegar a valer este suelo, esta vivienda que se va a construir sobre este suelo, ¿no? O sea, es digamos, la dinámica especulativa. Y eso se alimenta de la hegemonía cuando se funciona a nivel de la ciudad, ¿no? Entonces, decíamos, es absolutamente... Y además, aquí hay una diferencia, porque claro, digamos que el discurso del Ayuntamiento de Carmena fue como, no, hombre, pero ni para ti ni para mí, hay que negociar, la negociación colectiva. Bueno, con las finanzas no hay negociación. O para ti o para mí. ¿Por qué no hay producción? Si hubiera una producción nueva, podemos discutir de quién es, pero no la hay. Hay una expropiación de lo que ya existe. Del suelo, de la vivienda, de tu renta, de tu... digamos, no. Entonces, si el ayuntamiento que estaba encargado, o digamos que había llegado a la alcaldía, o la obligación de parar el modelo de hegemonía inmobiliaria, acusa un primer golpe en esto, que es, digamos, el caso nodal sobre el que orbita todo el resto de las dinámicas en la ciudad, es un golpe del que no se va a recuperar la vivienda jamás, ni el suelo. No, jamás, entiéndase, jamás dentro de los parámetros de tiempo en los que se mueve una legislatura municipal. Y no solo eso, sino que además en este conflicto se habrá doblegado a la parte que iba a ser la que pusiera, digamos, encima de la mesa el conflicto entre las finanzas y la población, ¿no? Entonces el golpe es como... Claro, que luego todos los intentos de regulación de los pisos turísticos, de regulación de la burbuja del alquiler, eran como ridículos, porque lo más importante, que es la hegemonía de las finanzas sobre el territorio de la ciudad, se había capitulado. No sé si te queda claro. Luego, por supuesto, han ido apareciendo todo tipo de documentos con todo tipo de casos de corrupción asociados, etcétera, etcétera. Posiblemente no se vaya a volver a construir ahí nada en absoluto, pero da igual. BBVA, en el momento en el que había un papel firmado, ya había realizado las plusvalías de 20 años sobre un terreno público cedido. Entonces, es que no sé muy bien, es que vamos, te quiero decir que es difícil, o sea, como conceder más al poder inmobiliario de lo que se ha concedido en esa operación. Inmediatamente BBVA pasó sus activos al fondo de Cerberus. El fondo Cerberus, que además está el nieto de Aznar, tal cual, que era una cosa como, vamos a ver si es que además, desde el punto de vista estrictamente político, si es que estás alimentando a tu rival político. O sea, le estás dando fuelle a los mismos que te van a liquidar políticamente. La misma oligarquía que ha estado gobernando Madrid, el PP de toda la santa vida, lo estás alimentando, ¿no? Es como fue una cosa bastante dura, pero que de alguna manera también refleja como no hay digamos que como que el enfoque adecuado es el enfoque de la ciudad, como máquina inmobiliaria, es decir, hablamos de vivienda, hablamos de suelo, pero también hablamos de territorio, de consumo de suelo, de ecología, de sostenibilidad, de movilidad, porque forma parte de un todo, ¿no? Y ahí es donde se juega verdaderamente, digamos, la hegemonía inmobiliaria sobre cada una de las ciudades. Madrid de determinada manera, Barcelona de determinada manera. Más cosas que me habéis planteado por aquí. Sobre las caídas de precios en Estados Unidos. Hombre, Estados Unidos es una sociedad mucho menos estatalizada que Europa. Es decir, digamos que sin ser un mercado libre, el inmobiliario, pues sí que hay hay más margen, digamos, de recibir determinados impactos. Por la misma, digamos que forma parte de una ideología de esto cae, esto sube, porque es una economía súper dinámica, ¿no? Aquí, pues mira, los datos que he mencionado antes sobre cómo se han doblado los alquileres la oferta de alquileres en Madrid, eso, en términos de un mercado libre, habría significado un 50% de reducción de los precios. Y sin embargo no se han movido demasiado. Todo ese resto es poder. Es el poder de contener el ajuste de mercado, ¿no? Que eso es algo también que ahora, cuando nos enfrentamos a un contexto que muy posiblemente sea de precios bajos, pues es posiblemente el único momento en el que podemos estar a favor del libre mercado. Que bajen. Que les queda mucho que bajar, ¿no? Todo el diferencial que hay entre los costes de construcción de una vivienda y lo que se paga realmente, todo eso está a cuenta de la burbuja. Y todo eso se tiene que eliminar. Entonces, quiero decir, lo que producen las políticas de tipo español o de tipo... o en Europa, cuando hay políticas para favorecer los precios inmobiliarios y demás, es un desajuste entre precio y cantidad. Y en algún momento eso se rompe.
Y cuando se rompe, pues se genera toda una espiral que además genera crisis financiera, porque todo esto está en los balances de los bancos, etcétera, etcétera. ¿No? Por explicar por qué en Estados Unidos la cosa va más rápido que aquí. O sea, en concreto en España, en el Estado español, hay un arsenal de políticas para, desde distintos puntos, sostener la hegemonía inmobiliaria. Ya digo, son territoriales, son sobre recursos ecológicos, son de vivienda, son de suelo, son de infraestructuras, en gran medida. Más cosas sobre la cuestión de la fragmentación de la propiedad. O sea, yo creo que ahí no hay que enredarse tampoco demasiado, porque digamos que es como el problema clásico de las huelgas de alquileres que tienen más de 200 años, ¿no? Es como, oh Dios mío, el propietario es más pobre que el inquilino, ¿no? Esto que siempre sale como para la gran paradoja de tal y que habla de una determinada fragmentación. Yo personalmente creo que hay un entronque entre los intereses de Blackstone y los del pequeño rentista. Es decir, el ariete político es Blackstone. El que consigue determinadas ventajas para el poder inmobiliario son los grandes fondos. Pero en esa ola va metido, si queréis, el pequeño rentista. El grado de concentración efectivo tampoco es demasiado importante. Lo que sí me gustaría recordar es que el gran triunfo de la PA no fue ninguna acción concreta, fue algo muchísimo más profundo, que es romper el vínculo entre la deuda y la responsabilidad individual. Eso es de una potencia bestial y todavía no se ha recuperado el capital, ¿eh? Quiero decir que la fragmentación tampoco puede ser un obstáculo insalvable. No sé si me explico, ¿no? Quiero decir que simplemente con perseverar en determinadas dinámicas, porque no era eso lo que la PA no pretendía algo tan abstracto, ¿no? Pero claro, digamos que las demandas de la PA en un momento de crisis financiera, 15M, impugnación de los bancos, en ese momento, digamos que aparece claramente que la deuda, la relación entre deudor y acreedor, es una relación de dominación financiera y de extorsión de plusvalor en un ámbito no laboral, ¿vale? Y eso, digamos que si se consiguió y se abrió ese primer camino, la cuestión de la fragmentación puede pasar a segundo plano si se toma, digamos, tanto el curso de acciones y el curso comunicativo adecuado a una determinada coyuntura, ¿no? Y se tiene también visión lateral, ¿no? Porque tampoco, cuanto menos sectorializada esté la vivienda y más se la vea en conjunto, mayor potencia política. Por terminar, la cuestión de la clase media. A ver, cuando hablamos de la recomposición de la clase media a través de la propiedad inmobiliaria, no estamos necesariamente hablando de la figura del rentista de clase media. A ver cómo explico esto. Digamos que en el modelo del Estado español de la transición en adelante, desde los primeros años del PSOE, no es la dinámica salarial la que genera una clase media. Uno ve los salarios reales y su evolución y son descendentes desde prácticamente los pactos de la Moncloa en adelante. Y sin embargo España, cíclicamente, tiene unos niveles de consumo altísimos. Y eso tiene que ver con, digamos, la aceptación de que la propiedad inmobiliaria es inmediatamente monetizable por distintas vías. Puede ser porque se pone en alquiler una casa, puede ser porque se recibe algún tipo de crédito de forma, pues como las hipotecas inversas, por ejemplo, o los créditos a consumo de garantía hipotecaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la fase final de la gran burbuja de 2008 encuentras todo tipo de formas de monetización. En la fase del alquiler encuentras fundamentalmente aquellas vinculadas con el alquiler. No solo, se siguen concediendo préstamos al consumo con garantía hipotecaria, etcétera, etcétera. Pero que el acceso, digamos, esa condición de propietario, la sociedad de propietarios, ¿no? Que, digamos, estructura el modelo español, se basa sobre la ficción de que eso es inmediatamente monetizable. Y lo que nos vamos a encontrar en este momento es que precisamente no es monetizable. Es decir, lo cual va a suponer una destrucción de valor en términos financieros bastante considerable y, por tanto, un cierto golpe a lo que ha sido un cierto golpe o mucho golpe a lo que ha sido el anclaje central del modelo político español. Es decir, porque también, claro, tampoco olvidemos que las luchas por la vivienda tienen objetivos muy concretos, pero tienen un alcance gigantesco. O sea, tanto como el que pudieran tener las luchas de fábrica en el capitalismo industrial, ni más ni menos. Y que muchas veces, persiguiendo lo muy concreto,
eso se escala hasta llegar a niveles de conflicto bastante altos, ¿no? Lo vimos en su momento digamos, históricamente se vio con las luchas obreras. Y eso mismo puede pasar con la vivienda sin ningún problema. La pregunta de Magnolia sobre cómo bajar los alquileres, ¿no? Está claro, y creo, ya no me acuerdo quién era, si era Alfredo, quién era que lo ha dicho, ¿no? Muchas veces se bajarán solos casi, ¿no? O sea, estableciendo una situación casi de diálogo con la propiedad es posible que esté dispuesta a bajar sin necesidad de organizarse, etcétera. Un poco como lo que decíamos antes, o lo que decía Isidro antes, de que la gente dejará de pagar no porque esté organizada en una huelga, sino porque no podrá pagar. Pues del mismo modo también habrá arrendadores que dirán estoy dispuesto a cobrar menos asegurándome que cobro algo, ¿no? Por tanto, de lo que se trata justamente es de hacerlo visible y de hacerlo colectivo, de alguna manera, yo creo, ¿no? Es la clave, trascender esta dimensión más individual de las condiciones de posibilidad que hacen que en un momento dado los alquileres puedan bajar, ¿no? Y capitalizar, si queréis, desde los movimientos sociales, esas situaciones individuales de cierto empoderamiento, por así decir, del inquilino, ¿no? Invitarle igualmente a que se organice, a que se afilie, a que milite, a que haga de su situación individual una causa más colectiva, ¿no? Yo pienso.